Continuando con conceptos básicos en hepatología, el tema a tratar va a ser el de la cirrosis hepática. En esta primera parte vamos a hablar de conceptos generales, o sea, vamos a entender primero qué es la cirrosis, ¿verdad? Cuáles son el diagnóstico inicial, los elementos fundamentales, y también cómo podemos evaluarla. En charlas posteriores ya hablaremos de situaciones asociadas a la hipertensión portal, la citis, las varices esofagogástricas, la cefalopatía portal y las infecciones que se presentan en estos pacientes. ¿Qué es la cirrosis hepática? La cirrosis es el resultado de la evolución de la mayoría de las hepatopatías crónicas, independientemente de la etiología. En estas dos láminas que tenemos aquí, tenemos exactamente una idea de qué es la cirrosis. En la izquierda vemos un hígado normal, una histología donde esas pequeñas situaciones redondas blancas son venas centrolobularizares y lo que estamos viendo son 4 o 5 zonas del hígado, ¿verdad? Lobulillos, en una estructura muy fina, muy delicada, muy regular. A la derecha vemos lo que pasa en la cirrosis. Aquí vamos a ver bandas de fibrosis, que aquí se ven en azul, y dentro de esas bandas de cirrosis se han replicado hepatocitos formando nódulos. De manera pues que cirrosis es banda de fibrosis y nódulos de regeneración. Lo interesante y lo trágico, si se puede decir, de la cirrosis, es que el hígado del cirrótico contiene una inmensa cantidad de hepatocitos sanos que están funcionando, pero que no pueden ser efectivos porque hay pérdida de la arquitectura del lobulillo. Entre otras cosas, la sangre ya no pasa por donde debe pasar, ya no entra en contacto necesario con esa arquitectura lobulillar tan específica. Por otro lado, estas bandas de fibrosis, etcétera, le ofrecen mayor resistencia al paso de la sangre, sobre todo esa gran cantidad de sangre que viene del área portal. Evidentemente, esto va a producir rémora e hipertensión en esa área. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se forma esta situación? Se debe a que a través del tiempo, esos procesos necroinflamatorios repetidos de necrosis y regeneración, que además, ¿verdad?, ocasionan la producción de citoquinas no solamente proinflamatorias, sino profibrogénicas. Esto determina una expansión de todo lo que es el colágeno, o sea, de la matriz extracelular. Este tejido fibroso, por supuesto, va a distorsionar la arquitectura, pero este es un proceso lento, de décadas, de años. No es un proceso que puede presentarse en cuestión de meses. Y llega un momento, cuando esto está bien avanzado, que hasta el 50% de las proteínas totales del hígado están constituidas por colágeno, sea por tejido fibroso o sea por tejido cicatriciano. Si entramos un poquito más en detalle en lo que pasa a nivel del lobulillo, y aquí en la parte izquierda vemos un sinusoide, una parte de un sinusoide de un lobulillo. Vemos en el centro, ¿verdad?, las células endoteliales fenestradas que forman ese tubo, ¿verdad?, donde lo separa de del polo sinusoidal de los hepatocitos, formando lo que se llama el espacio de Dice. Y en ese espacio de Dice vemos que hay una célula, que están en amarillo, que son las células estelares. En condiciones normales, las células estelares, cuando todo está tranquilo, cuando no hay lesión, están inactivas, son pequeñas, simplemente retienen retinoides, lípidos, especialmente vitamina A. Al principio se llamaron lipocitos inclusive. Pero ¿qué pasa cuando hay un proceso necroinflamatorio y se desencadenan las citoquinas profibrogénicas? Esta célula se activa enormemente, aumenta de tamaño, adquiere inclusive fibras de actina, lo que le permite movilizarse hacia los sitios donde ella es necesaria. Y sobre todo, vemos que hay una expansión intensa del retículo endoplásmico rugoso. Les recuerdo que el retículo endoplásmico rugoso es el que tiene ribosomas. Y las ribosomas es el sitio donde se sintetizan proteínas. ¿Y qué sintetiza en este caso esta célula? Sintetiza colágeno, que son realmente los elementos que van a ser los responsables de la fibrosis.
Vemos aquí ya destacando exactamente lo que está pasando. Como a la izquierda tenemos un lobulillo normal, su arquitectura normal, ¿verdad? Las tríadas portales alrededor, la vena centrolobulillar, las cadenas de hepatocitos dirigiéndose hacia ella. En la siguiente lámina vemos que hemos hecho un corte histológico y mediante histoquímica hemos digerido todo lo que no sea fibras de reticulina y nos queda realmente el esqueleto básico. Vean ustedes qué fino, cómo se mantiene toda esa arquitectura. Si este paciente tiene una hepatitis aguda y se mantiene esta situación, los hepatocitos se van a regenerar en el sitio que deben regenerarse, el tejido hepático. A la derecha vemos entonces lo que es un lobulillo normal y en el extremo derecho vemos que ha aparecido en el tejido esas zonas azules que son fibras de colágeno que comienzan así, rodeando apenas los hepatocitos. Estamos viendo quizás el inicio de un proceso de fibrosis, de fibrogénesis, que si se prolonga a través de los años puede terminar en una cirrosis hepática. ¿Cuáles son las causas? Las más comunes en el mundo occidental son, evidentemente, el alcoholismo, ¿verdad? La enfermedad hepática alcohólica, el abuso durante muchos años del alcohol. Luego vienen las hepatitis virales, dos de ellas, que son las que dan la hepatitis crónica, la hepatitis B y la C. La hepatitis B, afortunadamente, tenemos una excelente vacuna y el número de casos de hepatitis B ha disminuido notablemente a través del tiempo. No así la hepatitis crónica C, donde no tenemos vacuna, pero afortunadamente contamos hoy en día con excelentes antivirales específicos que permiten erradicar el virus. Lo que no sucede con la hepatitis B crónica, donde lo único que podemos hacer, no podemos erradicarlo, pero controlamos la replicación. Y luego tenemos los problemas metabólicos, específicamente la esteatohepatitis no alcohólica, asociada al síndrome metabólico, obesidad, etc. Y esto se está transformando en una de las causas más importantes de cirrosis hepática y eventualmente de trasplante de hígado en el mundo occidental. Otra causa de fibrosis hepática, por supuesto, las enfermedades autoinmunes, hepatitis autoinmune, etc. La obstrucción de la vía biliar crónica, la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson, entre otras enfermedades que pueden presentarse. Los medicamentos que pueden producir fibrosis, si se ingieren durante tiempos prolongados de tiempo, el amiodarones, la clorpromacina, el metotrexate, la tolbutamida, la isoniazida, metildopa y la oxifenisatina. Bien, ya tenemos más o menos una idea de cuál es el tema que estamos tratando, qué es la cirrosis. Vamos a ver entonces ya enfrentarnos con un paciente. Y el aspecto general del paciente al entrar en el consultorio ya nos da muchísimos datos. Ya de entrada uno puede ver cómo camina, cómo habla, el grado de edema que pueda tener, ¿verdad? Uno hace un examen mental corto simplemente preguntando a ver si el paciente está ubicado en tiempo, en espacio, en memoria, etcétera, y ya de por ahí ya uno puede estar comenzando no solamente a diagnosticar, sino a evaluar ya la situación. Es importante el interrogatorio personal y familiar, y de ser posible tener algún familiar cercano que nos permita responder una serie de preguntas sobre algunas alteraciones que a lo mejor pasan inadvertidas para otras personas, pero no así para la persona que está al lado del paciente, que ya está indicando que hay procesos ya más importantes, encefalopatía, etc. El examen físico, peso y talla, pero hay un problema con el peso y la talla. El peso del paciente puede estar aumentado no porque tenga más masa muscular u ósea, sino simplemente porque tiene más líquido, ha retenido líquido. De todas maneras, pues que este es un elemento que simplemente nos ayuda, pero para otros fines. La tensión arterial, etcétera. En un examen neurológico inicial, buscando asterixis, hipertonía muscular, hiperreflexia. Luego, en la piel, arañas vasculares, eritema palmar, edemas periféricos, ascitis, palpar el hígado y el vaso y hacer una evaluación nutricional. Simplemente les traigo algunos ejemplos de lo que podemos ver en estos pacientes, ¿verdad? Clásicamente, las palmas hepáticas, ¿verdad? Las arañas vasculares, la palpación del hígado del vaso, la pérdida brusca del tono muscular, que son las asterixis, ¿verdad?
En este caso puse también una contractura de Dupuytren y un caso muy raro, realmente raro, que son la enfermedad de Wilson, que nos da ese aro corneal debido a la acumulación allí del metal. ¿Qué hacemos desde el punto de vista del laboratorio inicial? Hay 4 situaciones que nos interesa precisar. Primero, ¿cuál es la capacidad de síntesis del hígado? En esa forma estamos evaluando masa hepática funcionante. Muy importante son 2 elementos, la albúmina y el tiempo de protrombina. Recuerden que la albúmina tiene una vida media larga, más de 3-4 semanas. Eso quiere decir que para que la albúmina se nos presente y no haya pérdidas anormales y se nos presente baja, indica evidentemente que hay un proceso crónico. Y eso entonces una albúmina de 2,5, 3 indica cronicidad sin lugar a dudas. Nos está ayudando mucho ya en el diagnóstico. No así el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina tiene una vida media de 24 horas. Eso quiere decir que en una hepatitis aguda, la albúmina va a estar normal, aunque tenga un proceso grave de insuficiencia hepática. No así la protrombina, que se nos va a deteriorar de una forma rápida, y es uno de los métodos que se utilizan para determinar la conducta ante estos pacientes que eventualmente pudieran terminar hasta en un trasplante hepático. Lo que se ha llamado siempre el hiperesplenismo, que hoy sabemos que hay otras causas, que no solamente es el exceso de actividad de un vaso muy grande que provocan plaquetopenia, eso ya es un proceso a nivel de la médula ósea y los elementos que están allí. La plaquetopenia y la leucopenia también son elementos que nosotros podemos evaluar. Las alteraciones de la función hepática como tal, como está la bilirrubina, como está la fosfatasa alcalina, GGT, etc. Y por último, un elemento muy importante, que es la actividad necroinflamatoria que pudiera estar presente en ese momento. Determinar la actividad del proceso. Y para eso, evidentemente, el gran marcador que tenemos son las transaminasas, ¿verdad? Las transaminasas indican, sin lugar a dudas, de que hay una pérdida de esta enzima hacia la sangre, saliendo de los hepatocitos, ya sea porque aumentó su permeabilidad o por lo que sucede en la mayoría de las veces, que hay necrosis hepatocelular y ruptura de la membrana plasmática y salen esa gran cantidad de enzimas, entre ellas en grandes cantidades la transaminasa, lo cual es un excelente método de detectar actividad necroinflamatoria. Luego tenemos los métodos de imagen. Le puse aquí una endoscopia muy clásica de un paciente cirrótico avanzado, las varices esofágicas. Nos permite determinar ya el grado de hipertensión portal. Y luego tenemos los métodos tradicionales de imagen, ¿verdad? Comenzando con el ultrasonido, la radiología, tomografía, resonancia magnética. Eso ha evolucionado muchísimo. Hoy en día podemos tener imágenes increíblemente precisas de lo que está sucediendo en el hígado. El ultrasonido es el método inicial. Yo diría que forma parte del examen físico del paciente. Y vamos a ver entonces cómo vemos ese hígado alterado, con alteraciones de la superficie que se ha hecho completamente irregular, cómo ese patrón fino que tenía el paciente cuando estaba normal, en este momento es un patrón del parénquima grueso, irregular. Por supuesto, la presencia de ascitis inclusive nos mejora, nos permite ver mejor estos detalles. Otra cosa importante que sirve el ultrasonido es para determinar lesiones de ocupación de espacio en estos pacientes. Porque lamentablemente la gran mayoría son hepatocarcinomas. Pueden haber, a veces nos confundimos con nódulos regenerativos, etcétera, pero generalmente estos son hepatocarcinomas. Y luego, por supuesto, podemos evaluar la citis, podemos buscar la manera importante si es necesario hacer una paracentesis diagnóstica y datos adicionales, como en este caso al final que se ve una trombosis de la porta, podemos ver el tamaño del vaso, etcétera. O sea, el ultrasonido realmente, buscando específicamente, nos es de gran ayuda para la evaluación de estos pacientes. Hay otro elemento que quisiera mencionar, que es la insuficiencia kupferiana, ¿verdad? Normalmente, como se ve aquí en este gráfico a la izquierda, si yo hago un gamagrama, un scintigrama hepático con coloide marcado como una sustancia radioactiva, vemos cómo el hígado capta rápidamente y se ve esa imagen normal del hígado, uniforme. Ha captado la mayor parte del contraste, o en este caso del elemento radioactivo, y partes está en el vaso. Pero ¿qué pasa cuando hay una cirrosis, como se ve aquí a la derecha?
el hígado capta muy poco y de forma muy irregular. Y hay mucha captación extrahepática en la columna, en la parte de las costillas, en el vaso se capta mucho, lo cual nos está indicando que realmente hay una insuficiencia cupferiana que se asocia, y eso va a ser importante cuando hablemos, por ejemplo, de infecciones en el cirrótico. Ok, una vez que hemos establecido el diagnóstico de cirrosis, ¿qué otros elementos hay que evaluar? La etiología es importante. ¿Por qué? No porque pensamos que vamos a poder revertir completamente el proceso al suspender la ingesta de alcohol, por ejemplo, pero sí podemos evitar que siga evolucionando, ¿verdad? Lo mismo pasa con la esteatopatitis. Nosotros tratamos el problema metabólico y con eso probablemente podemos hasta cierto punto disminuir el proceso evolutivo. Lo mismo pasa con las hepatitis virales. Ya dijimos que podemos tratar la hepatitis C, podemos controlar la hepatitis B, las hepatitis autoinmunes, por supuesto, con inmunomoduladores, etcétera, también. Y, por ejemplo, pongo el caso de que el paciente tenga lo que tenga es una hemocromatosis y lo que tiene es hierro en exceso. Sacarle el hierro mejora la evolución del paciente. La otra cosa que nos va a ayudar también a decidir si es o no necesario hacer intervenciones de este tipo es la actividad. Ya dijimos que la actividad básicamente del proceso necroinflamatorio que pudiera existir nos va a ayudar las transaminasas. El uso de la biopsia en estos casos cada vez es menor porque ya con todos los métodos que tenemos se puede evitar un proceso, un método ya más invasivo que tiene por supuesto sus errores y su posible también complicaciones. Entonces, ¿está compensado o no está descompensado el paciente? O sea, ¿cómo podemos saber eso? O sea, en dos cosas se puede descompensar el paciente. En que tenga insuficiencia hepática, porque tiene, por ejemplo, ictericia, tiene el tiempo de protrombina elevado, quiere decir que el hepatocitos no están funcionando bien. Y segundo, en que hay hipertensión portal. En ese caso tenemos ascitis, varices esofágica y encefalopatía portal. De manera pues, que esas son las dos grandes áreas donde se nos puede descompensar al paciente y las cuales nosotros podemos evaluar. Ya dije y expliqué que las lesiones de ocupación de espacio en estos pacientes son importantes y lo más importante es descartar un hepatocarcinoma. Hay dos elementos que se han venido usando, uno de laboratorio como son la presencia, la elevación de las alfa-fetoproteínas y otro las imágenes. Por supuesto las imágenes son excelentes, hoy en día contamos desde el ultrasonido hasta una resonancia magnética o tomografía activa donde se establece inclusive la velocidad de flujo dentro de la lesión. Eso puede ser de gran significado diagnóstico. La alfa-fetoproteína puede estar elevada, sin embargo, a veces es útil, otras veces no es tan útil, puede estar negativa inclusive, de manera pues que no es un método absolutamente certero de lo que está pasando, pero puede servir quizás como pesquisa. Y luego tenemos que establecer si hay otras afecciones asociadas a la cirrosis. Ya hablamos de la desnutrición, luego vienen las infecciones bacterianas. ¿Cómo está funcionando el riñón? El riñón tiene mucho que ver con el funcionamiento hepático y con la hipertensión portal. Inclusive la mayoría de los pacientes que mueren por la cirrosis fallecen al final con insuficiencia renal como una de las causas principales. La otra cosa es la parte metabólica, especialmente la glicemia, etcétera. Todo eso lo tenemos que evaluar y tratar de controlar hasta donde se pueda. La evaluación renal se dificulta en pacientes cirróticos. ¿Por qué? Porque la retención de líquido, ¿verdad?, se altera. Hay mucho líquido que está produciendo peso. Un litro de líquido de agua es un kilo. De manera pues que el índice de masa corporal no nos va a ayudar. Pero sí nos va a ayudar para controlar la ascitis y controlar el peso diario, inclusive, como ya veremos. Pueden haber otras cosas importantes de nutrición. Una de las más importantes es la pérdida de la masa muscular, que realmente es impresionante, pérdida de grasa subcutánea y la presencia de edema. Y otros elementos que nos indican ya que hay déficit de algunas vitaminas como la glositis, la keilitis, etc. Bien, ya hemos hecho el diagnóstico del paciente, ya hemos evaluado algunas de sus complicaciones y queremos tener una manera de poder clasificarlo o estratificarlo, ¿verdad?, en relación a su disfunción hepática.
Lo clásico que se ha usado hasta ahora es la escala de Child-Pugh. La escala de Child-Pugh analiza una serie de características, la citis, la encefalopatía, los niveles de albúmina, de bilirrubina y de protrombina. Y le damos puntaje a medida que esas alteraciones empiezan, de manera que mientras más puntos tenga el paciente, pues más grave es la situación. Una vez que llenamos esto, vemos que la clase A tiene menos de 6 puntos. Ese paciente tiene el riesgo de mortalidad a los 3 meses solamente de 4%, o sea, es un riesgo bajo. Si el paciente está en clase B, o sea, tiene entre 7 y 9 puntos totales, el riesgo es intermedio y la mortalidad a los 3 meses es de 14%. Pero si el paciente es de clase C, que los puntajes están entre 10 y 15, entonces el riesgo es alto y la mortalidad del 51% a los 3 meses. Hay otros métodos, les presento este, que es muy práctico, que es el MELD. El MELD simplemente son las siglas del nombre en inglés. Se desarrolló básicamente para evaluar los pacientes en lista para trasplante hepático, para saber el grado de gravedad y la importancia que pudiera tener el tiempo que se tardaría el lograr hacer el trasplante. Y vean ustedes que en este sistema nuevamente se evalúa la creatinina, la bilirrubina, la protrombina, si el paciente ha estado o no ha estado en diálisis, algunos ponen también la etiología, y eso calcula un número. Como eso es una fórmula, eso lo que ha pasado es que en Internet, yo les puse aquí un ejemplo, que en Internet uno lo consigue y lo puede tener en su teléfono celular. Uno simplemente llena los elementos que le pide y le va a dar un número. Mientras más alto el número, pues mayor será la gravedad del proceso. Y fíjense ustedes que cuando llega a 40, la posibilidad de que ese paciente fallezca a los 3 meses, en los 3 meses siguientes, es del 71%. Va bajando a medida que baja el número, hasta que el que tiene menos de 9, pues la posibilidad es de 2%. Bueno, pues que en esta forma podemos tener una idea, podemos evaluar, ¿verdad?, el pronóstico inmediato del paciente, y es muy importante en esos casos donde se plantea un trasplante de hígado. Bueno, con esto hemos terminado esta primera parte, que simplemente es conocer la cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? ¿Cómo son los diagnósticos fundamentales? ¿Cómo se evalúa? En la siguiente charla ya entraremos en esas patologías asociadas, empezando por la hipertensión portal, ¿verdad? La citis, fundamentalmente, por ejemplo, la presencia de varices esofagogástricas, la presencia también de infecciones en el paciente psicótico, lo cual nos va a permitir ya tener una idea mucho más clara de nuestro paciente.